Hola, hoy quiero contarles la anécdota El auto caído en el arroyo Barú. Si algo había que destacar en nosotros como niños, era la imaginación. Quizás al no tener tantos estímulos externos como hoy, como por ejemplo la televisión, la computadora, los videojuegos, etc. Los estímulos eran internos. De allí a exteriorizarlos había un paso. Uno de nosotros se merecía un premio en cuanto a lo imaginativo. Era el que contaba cuentos a los demás niños cuando iban a pescar. Muchas veces para meterles miedo o para reírse un rato nomás. De todos los niños que formaban el grupo de amigos de mis hermanos varones, había uno que no entendía esto de hablar en serio o hablar en broma. Nunca pudo distinguir cuándo mi hermano bromeaba y cuándo no. Todo lo que mi hermano decía, para él, era la más pura verdad. Esa ingenuidad fue lo que causó quizás todo este gran alboroto en el pueblo. Una tarde de verano decidieron ir al Barú a pescar, como lo hacían siempre. Antes de regresar cada uno a sus casas, los chicos prendían un fueguito y si tenían yerba, la bombilla y dónde calentar el agua, tomaban mate, jugaban a ser grandes. Así como los grandes, contaban historias. Cuando los demás se aburrían de escuchar las mismas anécdotas, mi hermano comenzaba a inventar. Y lo hacía tan bien que jamás movía un músculo de su cara que desmintiera su decir. Esa tarde se le ocurrió contarles lo siguiente. Una vez vinimos aquí, a lo de donde la Loye, vinimos con papá, vinimos a visitarlo. Viste que de la Loye es amigo de papá. Bueno, era un invierno que apenitas tenía agua el arroyo. Y justo debajo del puente, ¿saben lo que vimos? Vimos el techo de un auto rojo. Con papá nos sorprendimos muchísimo de que se haya caído un auto en el arroyo. Pero no contamos nada a nadie porque los demás no nos iban a creer lo que vimos. Y terminó la anécdota diciéndoles, cuando el arroyo no esté crecido como ahora, vamos a venir a verlo, ¿eh? Y bueno, cada cual se fue contento con la historia, sabiendo que era un cuento, nada más que eso, porque jugaban a contar cuentos. Menos uno, el crédulo, fue y se lo contó a la familia. Y el padre dijo, ¿y si don Eloy lo vio? Ha de ser cierto. Al sábado siguiente subió a todos a su viejo camioncito y marcharon a ver si veían al auto que se había caído en el arroyo. Miraron y miraron tanto que uno de los tíos dijo que era cierto, que si miraban así y asá, se veía una parte del costado del auto. Pueblo chico, información urgente. La noticia creció sin ningún esfuerzo. Cada uno que lo transmitía la arreglaba a su criterio. En 2 horas decidieron ir en grupos a ver si veían el auto caído en el arroyo. Y algunos no vieron nada, pero fueron los menos. La mayoría decía realmente verlo. Y comenzaron las preguntas. ¿De quién sería? ¿Será robado? Porque a un granjero de San Salvador hacía muchos años le habían robado uno. ¿Será alguno que se accidentó? ¿Estará adentro? Ninguno se preguntaba cómo habría hecho para llegar ahí, en el caso que realmente estuviese en el medio del arroyo. Eso no importaba. Lo que importaba es que ahí estaba y que había que sacarlo. Grande fue la sorpresa de nuestro padre cuando uno de los niños le grita desde lejos, don Eloy, venga urgente que papá quiere preguntarle que cómo era el techo del auto que ustedes vieron en el arroyo. Y se hizo un silencio. Yo jamás vi nada, respondió nuestro padre. Pero don Eloy, es que necesitamos saber qué grande es para ver qué herramientas precisamos para sacarlo, dijo el abuelo del niño que lo llamaba a gritos. Yo nunca vi
Nada, le reitero. Mi padre ya se estaba poniendo nervioso. ¿Pero cómo? Si su hijo nos contó que ustedes dos lo vieron clarito al techo del auto el otro invierno. No necesitó más nuestro padre para saber cuál era el hijo que había originado todo este remolino en el pueblo. Le costó explicar que todo había sido producto de la imaginación de un niño, que no era cierto. Y algunos nunca lo creyeron del todo. Durante mucho tiempo siguieron diciendo que lo del auto no era un invento, que estaba enterrado y por eso no se lo podía ver tan fácilmente, pero que si uno se quedaba quieto un rato, era fácil descubrirlo sin mucho esfuerzo. El hermano de los cuentos y mi padre tuvieron una charla larga, los dos solos debajo del gualeguay. Desde entonces, cuando iba a comenzar una historia el niño, siempre se preocupaba en aclarar. Pero ojo, que este es nada más que un cuento, Gracias, muchísimas gracias.